Bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024. Estamos viviendo el último día de este mes y con eso entramos a la última parte de este año 2024. ¿Qué les parece? Parecía una cosa tan difícil que comenzábamos el año unos días atrás y resulta que ya vamos a 3/4 partes de este año. Bienvenidos, qué alegría de saludarlos a esta hora de la tarde y preparados para estudiar la Biblia en un tema muy especial que quiero compartir con ustedes. Muy bien, antes que eso vamos a orar al Señor, vamos a pedir su presencia y también vamos a pedir su bendición sobre cada uno de ustedes. Acompáñenme a orar un momento. Padre bueno, gracias por este día que nos has regalado, gracias también por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Esa palabra que nunca vuelve vacía, que siempre tiene un mensaje para nuestras vidas y nuestros corazones y que hoy queremos explorar en este tema tan importante para todos nosotros. Danos de tu gracia, de tu amor para poder entender bien y aplicarlo en el quehacer de la vida diaria, porque es allí donde se ven realmente quiénes somos y quiénes no somos cristianos de verdad. Así que, gracias Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos iniciando entonces con una palabra de oración y ahora estamos listos para ir al estudio bíblico y no tomar más tiempo que el preámbulo del tema que queremos compartir en este momento. Para empezar, ¿qué es el cristianismo y qué creen los cristianos? ¿Qué es el cristianismo y qué creen los cristianos? Aquí está resumido toda la esencia del cristianismo porque hay que entender bien, y eso lo tienen que tener muy claro usted y yo, qué es el cristianismo, qué es ser cristiano. Y para responder esa segunda parte, bueno, ¿y qué creemos los cristianos? Es un tema que usted va a descubrir a medida que avanzamos, tiene muchas respuestas recurrentes cuando estudiamos la Biblia. Pero dentro de este orden es algo novedoso que contestemos a una fe que no siempre tenemos que declarar como la nuestra, sino más bien exponer ese campo fértil donde podemos después contestar y decir en qué creemos los cristianos y eventualmente pues dar testimonio de nuestra fe. Así es que esa es la intención del tema en esta tarde y comenzamos con estas dos preguntas que están implícitas ahí en el título. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Así que, en primer lugar, quiero decir que las creencias centrales del cristianismo prácticamente están resumidas en un solo versículo, un conjunto de versículos. Y eso los encontramos ahí en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Y le ruego poner mucha atención. Vea la pantalla, vea su Biblia, como quiera, pero aquí vamos con este pasaje. Dice así: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Muy bien, analizando rápidamente este primer pasaje, notamos que Jesús murió por nuestros pecados. Esa fue su gran misión. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, por supuesto, pero resucitó al tercer día y ahí encontramos un acto maravilloso donde Él ofrece la salvación a todos los que lo reciban por fe. Único entre todas las religiones es el cristianismo porque tiene que ver con una relación, no con un conjunto de prácticas religiosas. Allí está la gran diferencia. Cuando usted, por ejemplo, habla de un Dios
de estos orientales, por ejemplo, hay una lista interminable de cosas que usted tiene que hacer para esa fe, y prácticas que tiene que hacer, que tiene que orar cada ciertas horas, que tiene que mirar para tal lado, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, tiene que vestirse de cierta manera. Bueno, el cristianismo no es eso. El cristianismo más bien es cultivar una relación con el Salvador. Es decir, yo aprendo lo que el Salvador dice, lo asumo como propio y trato por todos los medios de comportarme de esa manera para honrar a ese Salvador. Entonces, en lugar de adherirse a una lista de lo que debe y lo que no debe hacer, la meta de un cristiano es cultivar un camino cercano, un camino de vida cercano a Dios mismo. Entonces, voy a aprender de Él, voy a imitarlo a Él, voy a tratar de ser consecuente con todo lo que Él me enseña y de esa manera estableceré una relación día por día más rica con nuestro Dios. Ahora, por supuesto, esa relación es posible gracias a la obra de Jesucristo y al ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ahí están las tres personas de la Trinidad también ejerciendo su maravilloso poder sobre nosotros, que ya nos hemos sometido a Él y por lo tanto vamos más allá de estas creencias fundamentales y donde hay muchos elementos que son, o al menos deberían ser, ¿verdad?, indicativos de lo que es el cristianismo y de lo que no es el cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo cree también en lo siguiente. Dice Filipenses 2, ¿quién, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que, ¿qué nos dice este pasaje de manera más resumida? Que los cristianos creen que después de su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado, resucitó al tercer día y ahora vive a la diestra del Padre, intercediendo siempre por cada uno de nosotros. Esa es la gran tarea que tiene Jesús hoy por usted y por mí. Él está intercediendo para que nunca nos alejemos de Dios, para que no pequemos, para que no fallemos a nuestro compromiso de seguir sus pasos. Por ello, también declara la Escritura ahí en Hebreos 7, por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Así que el cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar por todos los pecados del mundo. Es decir, pagó la deuda del pecado de todos los hombres, y eso es lo que restaura la relación rota entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué hablamos de una relación rota? Bueno, observe bien el pasaje siguiente. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino, y aquí está lo más maravilloso, su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de las becerras que se queman en el altar
las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para poder consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y sin su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Ahora, para darle continuidad a este pensamiento, fíjense en lo que dice este otro pasaje ahí en Hebreos 10:10. Por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos agrega: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que quiero poner en la pantalla ahora un pequeño resumen entonces del cristianismo. Entonces el cristianismo enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo después de la muerte, uno debe poner enteramente, completamente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Allí está la llave, ahí está la combinación secreta para poder entrar a la presencia de ese cielo maravilloso después que hayamos muerto y tengamos nuestra fe completa en la cruz y en el Señor Jesucristo. Así que eso es el cristianismo, una fe donde la palabra nos llama a desarrollar una relación viva, una relación constante, una relación de cada minuto, no de una vez al año para hacer una manda o para pagar un favor o para hacer algo muy puntual. No, aquí la idea es que no nos levantamos sin antes haber orado a ese Dios maravilloso y no terminamos el día sin conversar con Él y decirle gracias porque tuve esta bendición, también tuve este problema, tuve esta dificultad, pero al final tú me ayudaste. Tú, Señor, eres el que me auxilia en toda situación. Eso es una relación. Es una relación entre dos que se aman, que se respetan y que se necesitan uno al otro. Ahora, con esto ahora en la mente y en el corazón, la siguiente pregunta sería: ¿qué creen los cristianos? ¿Qué creemos ustedes? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos los cristianos? Bueno, si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados y resucitó, entonces somos salvos. Y si creemos en eso, pues somos cristianos. Si creemos en eso, si creemos que Cristo murió en nuestro lugar, o sea, todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario a través del sacrificio maravilloso de Jesús. Y pagó el precio de mis pecados, de nuestros pecados, y como siguiente paso, Él resucitó y por lo tanto Él está vivo, está a la diestra del Padre y nosotros creemos firmemente en eso porque ya hemos establecido una relación donde con todo eso nos hemos hecho, no nosotros, hemos sido hechos salvos. ¡Qué maravilla! Ahora, recuerde esto, no podemos ser lo suficientemente buenos por nuestros propios medios para agradar a Dios por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad por naturaleza. Así es que, por ello, Isaías declara lo siguiente: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino.
pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Así que en la vida sin Cristo estamos perdiendo el rumbo a cada rato. Nos portamos bien 10 minutos, fallamos media hora después. Y por eso andamos como una oveja que no tiene precisión en su andar, en su caminar. Pero por eso el Señor quita todo nuestro pecado de nuestra vida cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador. Y la otra realidad es que todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y que busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Entonces, no hay nada más que se deba hacer, porque Cristo ya hizo toda la obra, todo lo que había que pagar de sus pecados, pero también todo lo que había que pagar de mis pecados. Esos estaban en la cruz del Calvario cuando Cristo exclamó: consumado es. ¿Se acuerda? Consumado es. Juan 19:30 está esa declaración, dando a entender que la obra de redención se había completado en ese instante en la cruz del Calvario. Según también el cristianismo, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa y la libertad para encontrar, buscar y establecer una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Donde antes éramos esclavos del pecado, pero ahora no somos más esclavos del pecado, sino más bien somos esclavos de Jesucristo, porque Él es el que pagó por nuestros pecados. Es Él el que transforma nuestra vida. Es Él el que nos da una nueva visión de vida. En Él está nuestra salvación. Entonces, dice la palabra, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Entonces, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues todas aquellas cosas conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Mientras los creyentes vivan en esta tierra en sus cuerpos pecaminosos, siempre habrá una lucha constante contra el pecado. ¿Por qué? Porque allí está presente todavía nuestra naturaleza. Entonces, si nuestra naturaleza nos lleva a decir mentiras, mentiritas o mentirotas, estaremos siempre tentados a hacer eso. Pero si nos acordamos del sacrificio de Cristo, tendremos fortaleza para evitar
caer en la trampa de Satanás de tener que usar ese tipo de recursos como por ejemplo la mentira. Los cristianos podemos tener la victoria en la lucha con el pecado estudiando y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso mientras más la escudriñamos, más la leemos, más la estudiamos, aún más, mientras más nos repitamos ciertos estudios, estaremos mejor preparados para estar libres de todo pecado. Porque en la medida que progresamos, nos vamos también dejando controlar no por nuestros pensamientos pecaminosos, sino por la inspiración propia del Espíritu Santo, que nos llama a estar controlados, sujetos a su dirección en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Así que, mientras muchos sistemas religiosos requieren que una persona haga o no ciertas cosas, el cristianismo consiste en creer que Cristo murió en la cruz como pago por nuestros pecados y que después de haber hecho eso, Él resucitó. La deuda, por lo pronto, de nuestro pecado ha sido pagada y podemos tener comunión con Dios dada esta circunstancia. Podemos tener también victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión con Dios y en obediencia con Él, simplemente aceptando estas verdades de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que un verdadero cristiano es aquel que se ha comprometido entonces ¿a qué? A valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entender que Él con su sacrificio no pagó una culpa propia porque Él no tenía culpa de nada. Simplemente y complicadamente pagó por los pecados suyos, también por los pecados míos y por todo aquel que confiese que Cristo es su Salvador. Ahora, me detengo un segundo para aquel que se niega a creer eso. Bueno, él entonces no tiene la opción de esa salvación y cuando llegue el juicio va a ser juzgado por sus propios delitos y por sus propios méritos, los cuales, al lado de sus pecados y circunstancias negativas, no creo que le va a alcanzar para obtener ni una pizca de salvación. Por ello, lo importante de motivarnos unos a otros a estar compartiendo qué es el cristianismo y qué creemos los cristianos, porque ahí encontramos este elemento de gracia, ese que no nos merecemos, pero que el Señor igual nos entrega por puro amor al Señor Jesucristo. Así que esa es una manera de ver el Evangelio, contestándonos la pregunta: ¿quién es el Señor Jesús en nuestras vidas y por qué al llegar a ser seguidores nosotros del Señor Jesús nos transformamos en verdaderos cristianos? Por eso viene nuestra hermanita entonces y vuelve y nos pregunta: ¿qué es el cristianismo? ¿Y qué creen los cristianos? Y a manera de resumen, muy escueto, pero hemos tratado de buscar algo que nos resuma bien el pensamiento. Entonces, el cristianismo enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo, todos vamos a entrar después de la muerte, por supuesto, uno debe poner enteramente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. O sea que el cristianismo es Cristo entrando en el corazón del ser humano. Y en segundo lugar, los cristianos creemos. Ya no es el cristianismo que enseña que para ser salvos, sino nosotros que ya hemos creído que podemos tener victoria en la lucha con el pecado, estudiando y aplicando la palabra de Dios, es decir, la Biblia, a nuestras vidas.
Y no solamente una vez, y no solamente el domingo, sino cada oportunidad que tengamos para disfrutar del conocimiento que ella nos da a través de la bendición de cada palabra, de cada letra, de cada declaración que la Biblia hace para beneficio de todos nosotros. Así que eso en cuanto a qué es el cristianismo y qué creen los cristianos para el día de hoy. Así que espero haya sido de bendición esto para usted en esta tarde y que el Señor bendiga su vida y no se olvide de que para ser cristiano hay que tener a Cristo en el corazón. Y yo espero que todos tengamos esta convicción para que podamos declarar nuestra salvación en el precioso nombre de Jesús. Vamos a terminar orando y vamos a despedirnos con estas palabras. Padre nuestro, gracias una vez más por esta maravillosa palabra tuya, que no solamente es fuente de respuestas, sino también es la fuente de convicciones que debemos tener en nuestra vida cristiana para siempre ser consecuentes con lo que hemos recibido de tu palabra en nuestro corazón. Señor, ojalá que todos podamos contestar fácilmente qué es el cristianismo, pero todavía con mayor convicción qué creemos los cristianos, de tal manera de contagiar a otros con este mensaje maravilloso de salvación en Jesús. Señor, si hay necesidades en la vida de la iglesia, de las familias, de cada uno de nosotros, por favor, Señor, encárgate tú. Que tu Espíritu Santo provea del consuelo y de tu presencia. Y, Señor, que todos podamos disfrutar de las bendiciones de tu palabra. Ahora, Padre, nos despedimos con una palabra de petición. Manifiéstate en la vida de todos nosotros y de cada persona que conocemos y que anhelamos se encuentre con Jesús. Y Señor, permítenos vernos el próximo domingo cuando estemos juntos como familia espiritual para alabar y glorificar tu nombre. Que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.